tiene que ver con el alto grado de simbolismo de lo que hoy ocurrió en el Senado. Por muchas razones. Por supuesto, la evocación de Belisario Domínguez en estos tiempos es fundamental, como siempre, pero vimos esta mañana a un hombre que representa para la historia de México la contribución a una aspiración democrática. Cuauhtémoc Cárdenas, que compitió por la presidencia de la República en 3 ocasiones en 1988. En esos años favoreció un quiebre con el priismo de aquellos años y se concitó en torno suyo una movilización democrática que lo llevó a la candidatura presidencial. Ese hecho histórico está ahí retratado. Es probable que se estuviera reconociendo en buena medida ese capítulo y otros encabezados por usted. Pero también es cierto que para quien es considerado el fundador del Partido de la Revolución Democrática, debe pasar algo por su cabeza en el significado, en el alcance que tiene, que su partido político, ese que fundó, en una parte fundamental, desconoce el mandato de quien estaba ahí acompañando lo que es Felipe Calderón. Para Cuauhtémoc Cárdenas, ¿qué representa 2006? ¿Qué representa Felipe Calderón? ¿Qué mensaje envía para esa parte de su partido que desconoce el mandato de Calderón, dado que piensan o afirman que fue una elección fraudulenta? Mire, Carmen, yo lo que creo que no se puede desconocer es quién gobierna, quién emite los decretos, quién firma los tratados, a quién finalmente, por las buenas o por las malas, se tiene que obedecer, quién nos cobra las contribuciones, dónde se toman las medidas que nos regulan la vida económica, la vida social, la vida política. Bueno, pues finalmente quien está gobernando es el actual presidente de la República, y nadie podrá decir que los decretos presidenciales no es él el que los firma, o que no es el que designa al gabinete o el que designa a los embajadores. Me parece que este es un hecho que se tiene que reconocer, más allá de que pueda discutirse su origen o no. Esto es, yo particularmente considero que en la elección de 2006, como prácticamente lo dijo y lo dictaminó el Tribunal Electoral, debió haberse anulado esa elección. Entonces, el razonamiento del Tribunal Electoral, porque hubo intromisión indebida del presidente de la República, de Vicente Fox, porque hubo dinero indebido en las campañas, y lo digo en plural, electorales de 2006, bueno, pues esa elección debió haberse anulado. ¿Y qué? Si ahora se anula, es decir, es solo correcto pretender invalidar la elección presidencial y los diputados fueron electos sin mácula, los senadores fueron electos sin tache alguno. Bueno, entonces no entiendo cómo el Congreso es reconocido y el Ejecutivo no es reconocido. Ahí encuentro una contradicción. Para Cuauhtémoc Cárdenas, ¿la tesis de que fue fraudulenta la elección presidencial es válida? No lo sé, Carmen. Yo creo que lo que procede, lo que yo conozco de estudios que he podido ver, hay un libro de José Antonio Crespo muy importante. Que hablan las actas. Que hablen las actas, me parece muy importante. Y no hay manera de saberlo. No hay manera de saberlo, tendría que haberse anulado la elección. Es la tesis del propio Crespo, y es la lógica que llevaba el dictamen incluso del Tribunal Electoral. Entonces, camina en un sentido la lógica del Tribunal Electoral, y cuando da su dictamen final, pues se va con una lógica que no tiene que ver con todo el argumento que tiene en ese dictamen. Entonces, esa elección debió haberse anulado, si no se sabe cuál fue el resultado. Déjeme, ingeniero, hacer una pausa y regresamos. Vamos a hacer un enlace a la ciudad de Atlanta para